Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes y a los que están por Zoom. El tema que voy a desarrollar esa tarde es un tema realmente para mí extraordinario, porque he puesto todo el interés en que sea un tema en que todo el mundo pueda entender lo difícil a través de su propia mente. Porque ya sabéis que hay enseñanzas muy abstractas, sobre todo cuando se habla del cosmos, de la cosmogénesis, etcétera, que es difícil de entender. Entonces, pues me he tenido que romper un poco la cabeza con el fin de presentarlo con unas palabras que sean más fáciles de comprender el contenido, es decir, el contenido de la idea, que es lo más importante. Comprender y entender para nosotros la enseñanza teosófica es fundamental. Es evidente que vamos a empezar pues por lo más fácil, iremos subiendo el listón poco a poco con el fin de que vuestra atención se vaya conectando a esa aura que vamos a ir creando entre todos y que podáis percibir la realidad antes de que ésta sea pronunciada. El tema, como todos sabéis, es la profunda enseñanza esotérica de la sabiduría divina. Son temas que se han ido tocando en muchísimas ocasiones, pero la verdad no hemos podido sacarle la realidad de lo que se intenta comunicar dentro de esta enseñanza. Y empezaré diciendo que la teosofía ha sido llamada desde los primeros tiempos la religión de la sabiduría. La palabra teosofía, como todos sabéis, deriva del griego teos, que quiere decir Dios, y sofía, que quiere transmitir la idea de lo que es la sabiduría. Por lo tanto, se refiere a la sabiduría de los dioses. Era una enseñanza que estaba muy bien explicada por los grandes filósofos de los tiempos antiguos, sobre todo Pitágoras, Platón, que fue un discípulo de Pitágoras, de Plotino, de Sócrates. Todos ellos precisamente hablaban de estas cosas. Parece ser que Pitágoras tuvo el mismo maestro que tuvo Sócrates, o sea que las ideas son similares, y finalmente todo esto desembocó en lo que es la sabiduría antigua, lo que es la teosofía. Esta sabiduría divina, según la tradición, la hemos heredado en la infancia de lo que es la raza humana, de una humanidad evidentemente más avanzada, cuyos líderes han sido y son recordados como dioses y héroes legendarios de lo que es la mitología. Fueron estos grandes seres los que enseñaron al hombre sus primeras lecciones en ciencia, arte, filosofía, y que establecieron precisamente los cimientos de la cultura en el mundo. Se nos dice que la sabiduría divina se enseñaba abiertamente en las primeras razas de la humanidad. Fue solo durante la etapa de la cuarta raza Atlante cuando se ocultó a la mayoría, es decir, se ocultó esta enseñanza que antiguamente se iban dando. Y Madame Blavatsky, sobre este particular, ella dice lo siguiente: las primeras razas de la humanidad semidivinas, puras y espirituales, tenían las verdades de Dios, vivían conforme a ellas y a sus ideales, las mantuvieron mientras apenas existía el mal, y por ello era casi imposible un abuso
de ese conocimiento y de esas verdades. Pero la evolución y la caída gradual en el materialismo son también una de las grandes verdades y también una de las grandes leyes de Dios. Eso claro que habría que explicarlo y se que entendería perfectamente. Lo voy a ir mencionando no muy claramente, sino de una forma velada, con el fin de no alargarme sobre este particular y poder daros todo el trabajo que he preparado para todos vosotros. A medida que la humanidad fue progresando, fue haciéndose fuerte en este sentido, se convirtió en cada generación algo más terrenal, algo más materialista. Y la individualidad de cada ego, es decir, la parte interna de cada uno de vosotros, la parte individual a la que llamamos Atma Buddhi Manas, o el ser divino superior, empezó a afianzarse. Es el egoísmo personal el que desarrolla e impulsa al hombre para que abuse de sus conocimientos y también de su poder. Primero, es evidente que la evolución debe de realizarse materialmente para crear un intelecto que a su vez y en su día pueda ese intelecto superar la mente concreta y acceder a un intelecto brillante, elevado, espiritual, que todos vosotros tenéis y que debe de despertar, pero despertará a su debido tiempo, no antes de que estéis preparados para que la iluminación de un conocimiento sea real y auténtico en la conciencia de cada uno de vosotros y de mí mismo. El egoísmo es una creación humana, no divina, es una creación humana cuyas puertas y ventanas están siempre abiertas para que todo tipo de iniquidad entre en el alma del hombre. Esta fue precisamente la necesidad de apartar, escuchen bien, de apartar gradualmente del hombre el conocimiento divino y el poder que con cada nuevo ciclo se iban haciendo cada vez más peligrosos los hombres con el conocimiento, como un arma de dos filos, cuyo aspecto negativo amenazaba siempre a los semejantes y cuyo poder para el bien se dedicaba enteramente a uno mismo. Necesito refrescar. Aquellos pocos elegidos cuya naturaleza interna se había mantenido inalterable por su crecimiento externo y físico, se convirtieron ellos con el tiempo en los únicos guardianes de los misterios revelados, traspasando su conocimiento adquirido a los que eran más aptos para recibirlos. De esta manera quedaron establecidas desde aquellos lejanos días las escuelas de los misterios, donde las enseñanzas de la sabiduría se reservaban para los que fueran merecedores de ellas. En los primeros tiempos de nuestra quinta raza actual, en la cual nosotros vivimos, ya sabéis que cada ronda tiene 7 razas, y ya han pasado 4 y estamos en la quinta raza raíz, que es la Aria,
En los primeros tiempos de nuestra quinta raza raíz actual, la colonia predominante de la civilización se hallaba en Asia Central. Allí es donde fue y se conservó la escuela padre, la principal y la más antigua de las escuelas de misterios. Y aún existe, pero es una escuela de misterios. Quien la busca no la encuentra. Quien está preparado, se le ofrece la oportunidad de entrar en una de esas escuelas. A medida que los arios se fueron extendiendo por el mundo antiguo en aquella época, los iniciados que ya lo sabían, había entre ellos, establecieron escuelas esotéricas en todos los mayores centros de civilización para resguardar todas estas enseñanzas esotéricas que ellos heredaron de los grandes filósofos de aquellos tiempos, incluso de antes de los filósofos de estos tiempos, porque habían otros a su vez que habían despertado esa conciencia auténtica y real que viene de los planos más elevados de conciencia en los que la mónada actúa. Fue bajo la dirección de estos iniciados en los misterios mayores que se construyeron muchísimos de los templos y monumentos de la antigüedad. A menudo los arios se extendieron por regiones donde las razas de descendencia atlante estaban practicando sus propias formas de esoterismo, mezclándose con las razas más antiguas. Ya sabéis que antes de la raza aria existió la raza atlante y todavía existen rastros de la raza atlante en distintas ciudades. Los iniciados arios ya de nuestra raza aria, todos vosotros pertenecéis a la raza aria, establecieron también escuelas de misterios adaptadas a las condiciones culturales y sociales en las que se encontraban también en aquel momento. Así, la religión de la sabiduría, sola en sus fundamentos, poco a poco se fue diferenciando en innumerables tradiciones. La antigua religión brahmánica de la India fue la forma que asumió cuando los arios se dirigieron hacia el sur cruzando los Himalayas. En Persia se convirtió en la religión de los magos, lo que más tarde, bajo la influencia reformista de Zoroastro, se convirtió en la fe de los parsis. En Egipto, edificado sobre bases establecidas por los atlantes, esto es importante tenerlo en cuenta porque evidentemente la actualidad, la enseñanza de los que hablan sobre Egipto no coincide en absoluto con lo que la teosofía antigua nos cuenta y nos dice. Y dice en Egipto, edificado sobre bases establecidas por los atlantes, es decir, de la anterior raza raíz a la nuestra, los reyes iniciados enseñaron la religión de la sabiduría en el aislamiento de las pirámides y de los imponentes templos que todavía se conservan como maravillas arquitectónicas. Por consiguiente, en todo el mundo antiguo, los iniciados en los misterios mayores establecieron escuelas de los misterios para los escogidos, alrededor de aquellas religiones populares
llenas de mitos, supersticiones desarrolladas entre las masas, que las había en cantidad y evidentemente era el momento de establecer la verdad entre estas religiones o entre todas estas masas. Cuando la civilización fue decayendo y la humanidad entró en la época oscura, es decir, en el Kali Yuga o en la Edad de Hierro, que es la más densa, es la más materialista y que aún estamos viviendo pues los últimos tiempos de ese Kali Yuga o raza oscura, como se la denomina. Las escuelas esotéricas entonces se hicieron aún más secretas y ocultas, porque el materialismo evidentemente no se casa de ninguna de las maneras con el altruismo y el amor que la teosofía y la enseñanza esotérica de todos los tiempos da a entender como amor desinteresado para el bien total y común de la humanidad. Especialmente en tierras occidentales, donde la intolerancia de la antigua iglesia cristiana hizo necesario que los iniciados se ocultaran por completo de la atención pública. Las sociedades como la Orden de los Rosacruces y las fraternidades masónicas preservaron las enseñanzas de la religión, de la sabiduría, a través de la Edad Media hasta nuestros días. Mientras que el marco de la teosofía es el universo en conjunto. Atañe al todo con mayúsculas y a la totalidad de la existencia. Y el lugar que ocupamos dentro del esquema cósmico, desde lo más amplio a lo más diminuto, el universo demuestra un orden asombroso, irreverentemente inspirador. Un orden ascendente de complejidad caracterizada por la cooperación y la interacción mutuas. Une todas las partes reuniéndolas en un vasto y magnífico todo. El principio y final de lo que es la filosofía teosófica es el inescrutable misterio que ha sido llamado Parabrahman. Es una palabra hindú, pero que en realidad quiere decir el Dios uno. Es el inmanifestado, lo que en Occidente llaman el incognoscible, lo desconocido, aquello que es y que nadie puede conocer. Solo podemos conocer el Dios manifestado, pero el inmanifestado no se puede conocer. ¿Por qué podemos conocer a Dios manifestado? Porque Dios está en vosotros. Ya lo dicen todas las religiones. Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Y el ser humano no pone ninguna atención en atender la voz interior, la voz del silencio, esa voz que comunica la auténtica y única verdad que existe como espíritu. Porque ese rayo divino de Dios es el yo divino y superior en el hombre. Y debemos de escuchar en el silencio esa voz, porque es la única que va a transmitir la verdad oculta del misterio de lo que es la auténtica sabiduría. Iremos ahora subiendo el listón para que veáis realmente de dónde procede esta enseñanza de Brahman. Y no digo de Parabrahman,
porque es el desconocido. Más allá de calificaciones y atributos limitadores, se le llama la divinidad desconocida. Nadie lo puede conocer. Y me diréis, ¿si Dios lo puede conocer? No, no lo puede conocer, porque Dios es el manifestado, es el creador, es el que ha manifestado el poder que se le ha dado para crear el mundo y el universo. Ni él es posible que pueda entrar en comunicación con lo que representa para Brahman o el incognoscible. Iréis viendo por qué. Voy dando estas explicaciones para que veáis que, aunque no lo podamos percibir directamente, por lo menos una pequeña explicación puede iluminarnos la mente, aunque sea la concreta, podamos pues darnos cuenta y embriagarnos de una espiritualidad creciente en nuestra naturaleza interna que intenta por todos los medios expresarse. El absoluto, el uno sin segundo, el desconocido, el inmanifestado, y en un lenguaje occidental, como he dicho antes, es lo que llamamos lo incognoscible. ¿Por qué? Porque es imaginable e inexpresable. ¿Cómo podemos hablar de lo inexpresable e inimaginable? Imposible. Ya la señora Blavatsky, sobre este particular, ella dejó bien clara en su escritura, en sus enseñanzas. El inmanifestado, el incognoscible, está exento de todo atributo. No hay atributo ninguno que se le pueda dar, porque si le pudiéramos dar un atributo, ya no sería el inmanifestado ni el gran desconocido. Solamente le podemos dar atributo al Dios manifestado, a Brahman manifestado. Por lo tanto, está exento de todo atributo y esencialmente no tiene relación alguna con el ser o Dios manifestado y finito, porque el Dios manifestado, el gran creador de todo el universo, también es finito. No podemos decir es infinito, porque se ha manifestado y vuelve a recogerse después en lo que iremos viendo más adelante. Y Madame Blavatsky, para no rebajar en absoluto la esencia que ella podría sentir de lo que era ese gran ser, lo llamaba la seidad, no el ser, la seidad más bien que el ser, y está más allá de todo pensamiento y especulación. No podemos hablar ni especular de lo que realmente es inexpresable e inabordable. La evolución del universo finito, de nuestro universo finito, porque nuestro universo también es finito, es una encarnación, el universo se ha encarnado en un Manvantara, pero es finito, tiene una duración. Finito como finito somos todos nosotros físicamente, no espiritualmente. Espiritualmente somos incluso más grandes que el universo, porque somos eternos. Y esto hay que siempre darse cuenta, lo eterno siempre es. Lo finito, que decir que tiene una duración que puede durar millones de años, pero llega un momento en que lo manifestado debe de recogerse, como el día y la noche. El día se manifiesta y en la noche se recoge. El día sería el pralaya de las 12 horas que puede estar iluminado, y la noche sería el pralaya. El día el manvantara y la noche sería el pralaya.
Esto existe también en el universo, el Manvantara y el Pralaya. Y estemos bien atentos. La evolución del universo finito, dentro de la infinitud de Parabrahman, no nos equivoquemos con la palabra, sino que el universo finito dentro de la infinitud de Parabrahman ha sido y es un antiguo misterio filosófico, pues si la realidad última no tiene forma, ¿cómo puede dar lugar a las formas? Si no tiene espacio ni tiempo, ¿cómo puede engendrar el espacio y el tiempo? La religión de la sabiduría o teosofía dice: lo infinito es aquello que por definición incluye la posibilidad de lo finito. ¿Os dais cuenta? Realmente, si lo infinito no pudiera manifestar lo finito, no sería infinito ni omnipresente. Hay que calcular un poco qué cuesta de explicar estas cosas inexplicables a una mente finita. Pero se puede hacer. Buceando profundamente en el contenido de la enseñanza, cuando leáis un libro, veréis que realmente hay un momento de comprensión. Y puedo deciros de que cuando hay un momento de comprensión, se puede hablar de ello. Aunque no encontremos la palabra que se ajuste a lo que te viene a la mente. Porque hay cosas que vienen a la mente que no existe palabra para poderla definir y hay que buscarla. Hay que buscarla y darle la vuelta para que la mente pueda entender, comprender y explicar. Ahora bien, coeterno y uno con Parabrahman es aquí sí que si lo entendéis vais a disfrutar de una forma realmente extraordinaria, porque estaréis por encima de todo cuanto representa una personalidad encarnada. Estaréis rozando las fronteras entre lo que es finito e infinito. Ahora bien, coeterno y uno con Parabrahman es la substancia raíz llamada Mula Prakriti, o la materia virgen del espacio, como queráis llamarla. La posibilidad de finito que existe dentro de lo infinito por un proceso que va más allá de la comprensión de nuestra mentalidad limitada. Pero yo confío plenamente en la comprensión y el entendimiento de todas estas personas que escuchan porque se sienten tocadas por dentro y sienten que esta espiritualidad está a flor de piel y que no solamente la están buscando por fuera, sino que la están viviendo por dentro. Esta es la auténtica búsqueda espiritual que todo estudiante tiene que entender y comprender en su más plena conciencia, y que esa conciencia se haga consciente en su propia naturaleza humana. Mula Prakriti, que es la materia raíz o la esencia primordial del universo, porque antes de que existiera el universo, ya existía Mula Prakriti, o la esencia primordial, porque está antes que el universo. Por lo tanto,
Mula Prakriti se diferencia y se transforma. Cuando se diferencia es en el momento en que se transforma en materia. Mula Prakriti se transforma en Prakriti o materia. Esto lleva al universo a un estado de manifestación activa que se llama Manvantara. ¿Os dais cuenta? Ahí aparece la vida, porque Mula Prakriti, que es la madre, materia virgen, la materia virgen, es la madre de todo el universo. Por lo tanto, no es primero el Padre, sino que la primera manifestación, en su primera diferenciación, es la madre Mula Prakriti, la que empieza el desenvolvimiento de la materia, y como iréis viendo en el transcurso de esa charla, veréis que realmente aparece en un momento determinado el Padre, la Madre y el Hijo. Pero siempre teniendo en cuenta que el principio de la vida siempre es la Madre, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Vosotras sois la parte femenina, y esa parte femenina representa la madre del mundo, y esa madre del mundo es Mula Prakriti, o la materia raíz del universo. Y un proceso inverso a lo que he estado explicando es el repliegue de todo el universo una vez más a un estado de absorción y reposo, como podemos contemplar dentro de unas horas que toda esta manifestación externa que tenemos en el planeta se recoge en sí misma, viene un estado de reposo. Ese estado de reposo se llama pralaya, o la noche, como queréis llamarle. La teosofía nos enseña que estos procesos se alternan eternamente, no paran. Día, noche, muerte, vida, muerte. Son estados que se van alternando continuamente a través de una duración que no tiene principio ni tiene fin. Esta alternancia de la que estamos hablando, cíclica, se llama la inspiración y la expiración del gran aliento. Del gran aliento, ¿de quién? De Brahman, de Dios, en su manifestación creativa del universo y en la absorción del recogimiento del universo. Durante el pralaya cósmico, en ese recogimiento de todo el universo, ya no digo de nuestro planeta, de todo el universo, porque cuando Dios crea el universo. Por lo tanto, durante el pralaya cósmica, al alborear de nuevo el Manvantara cósmico, Mula Prakriti, que es la materia raíz de aquello que íbamos diciendo, se diferencia. Es la primera diferenciación, y toda su simplicidad primordial se vuelve cada vez más compleja, creando todas las formas de sustancia visible e invisible del universo. No solamente de lo invisible, sino también de lo visible. ¿Quién puede realizar esto? Mula Prakriti, tras su primera
diferenciación. La teosofía nos lo explica con todo detalle, pero nuestra mente no entiende el significado del detalle tal y como está expuesto en la doctrina secreta. Pero explica que la materia existe en muchos estados, no solamente en el que lo vemos. Nosotros vemos la materia de las paredes, de las personas, de la silla, de estas mesas. Vemos la materia de distintas formas, porque la materia encarna en distintas formas o en distintos estados. Parece como si hubiera una especie de jerarquía definida de partículas y de subpartículas a medida de que la materia se va diferenciando en formas cada vez más densas. Y si vosotros ponéis la atención en las cosas del mundo y tal como las vais viviendo, veréis que en el mundo existen cosas más sutiles que se van densificando poco a poco. Como por ejemplo, tenemos lo más denso que existe en la materia, es la piedra, la roca, después el vegetal. Son formas, tanto la roca como el vegetal tienen vida. Me diréis, ¿la roca tiene vida? Pues claro que tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque tiene contracción y dilatación. Y porque el sol y el frío dilatan la piedra. Y porque el carbón se transforma en diamante. ¿Qué quiere decir? Que el carbón envejece y finalmente se transforma en un diamante. Todo tiene vida, pero es la vida más pequeña que existe, es el reino mineral. Después, la vida se manifiesta en el reino vegetal. Y en el reino vegetal ya es más movible la vida, porque oscila con el viento, los arbustos, los árboles, todo oscila y al mismo tiempo dan un fruto desinteresado. No esperan nada más que el cuidado y el agua del tiempo. Y crecen con este amor y con esta época que da el fruto en su momento debido. Y también existe el movimiento de las formas creadas en el reino animal. El reino animal, evidentemente, hay muchísimas formas distintas y diferentes, como en el reino vegetal. Y finalmente, por un proceso que no vamos a hablar ahora, porque sería para una conferencia completa, viene lo que en teosofía se llama la individualización de la vida a través de entrar en el reino humano. Porque hay un adagio popular en la teosofía que se nos dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Quién es la vida? Podría preguntaros, y vosotros tendríais que responder que vosotros sois la vida. No sois el cuerpo. Pero la naturaleza os ha ofrecido el cuerpo para que hagáis un buen uso de la canalización que la vida va a ir a través de este cuerpo mental, emocional y físico. Porque en realidad vosotros sois vida, y la vida es eterna. La vida jamás muere. La muerte es una consecuencia de la vida, pero la vida es eterna, y vosotros sois eternos, por lo tanto, viviréis siempre. Pasaréis de un manvantara a otro hasta que alcancéis otros estados y otros mundos que de los que no podemos hablar, porque en realidad nada hay escrito sobre más allá del manvantara. Para Brahman es a la vez trascendente e inmanente. Estamos hablando de
el incognoscible, el inmanifestado. Es a la vez trascendente e inmanente. Su aspecto inmanente ha dado alma y vida a Mula Prakriti. ¿Se entiende? Ha dado alma y vida a Mula Prakriti, a la materia virgen del espacio, y a sus diferenciaciones, así que a su vez ha sido llamado el primer logos. El primer logos es la manifestación primera en su diferenciación. Logos, la palabra logos, es una expresión griega que significa al mismo tiempo palabra, razón y orden. Como palabra hablada es la expresión de un pensamiento, y así el logos es la expresión del pensamiento absoluto e incondicionado que es para Brahman. Pero es la expresión a través de Brahman, no de para Brahman, sino a través, para hacerlo un poco más materialista, un enviado de para Brahman para que cree el universo, su universo. Es la mente divina, la ley y el orden del cosmos. Suba Rao, un antiguo teósofo que desgraciadamente murió muy joven, un colaborador con Madame Blavatsky, cuando ella escribía la doctrina secreta, pues también él estaba con ella porque tenían ciertas opiniones que debían de armonizar para que la expresión en la doctrina secreta se acercara lo más fidedigno de lo que es la idea última espiritual que podemos expresar. Suba Rao, que era discípulo del mismo maestro de H.P. Blavatsky, es decir, discípulo del maestro Moria, lo ha descrito como con palabras de Suba Rao, como un centro de energía espiritual que es innacido y eterno y que existe en un estado latente en el seno de Parabrahman, en la época del recogimiento o pralaya, y que empieza como un centro de energía consciente en el centro de la actividad cósmica, al cual podemos llamar un nuevo Manvantara. Al parecer, en su más íntima naturaleza, Brahman o Dios manifestado no es el incognoscible, no hay que confundirlo. Dios, Brahman, no es el incognoscible como para Brahman, sino que es un objeto del más elevado conocimiento que el hombre es capaz de adquirir. No es distinto en sustancia o en esencia de Parabrahman, y sin embargo, y al mismo tiempo, es diferente de él porque tiene una existencia individualizada, exactamente igual que cada uno de vosotros y yo mismo. ¿Os dais cuenta de lo que representa cuando entendéis que somos exactamente igual que esta existencia individualizada de Dios? Es individualizada porque no está en Parabrahman, se ha individualizado junto al mismo tiempo que Mula Prakriti, como veréis más adelante, se le llama el velo de Parabrahman. Mula Prakriti
es el velo de Parabrahman. Yo recuerdo que en mis años mozos, y esto lo he dicho más de una ocasión, y seguro que algunos de vosotros ya me lo habréis escuchado, que en mis primeros años mozos, cuando evidentemente se hablaba de estas cosas y que no entendía con muchísima claridad, evidentemente que en esta función primera, antes de lo que es la primera diferenciación, hay un aspecto del cual le llaman Fohat, que surge al mismo tiempo que Mula Prakriti y que el Logos primero, no, Logos segundo, perdón. Entonces, ese Fohat, como no podía darle una traducción que se me entendiera en las primeras charlas de hace 40 años que iba dando, yo le puse un nombre y yo decía, eso es como la pluma de Dios, porque inscribe las reglas de la naturaleza en el universo. Y entonces a mí me quedó esto, y cuando descubrí realmente que el nombre de la traducción auténtica de Fohat es la luz de Dios, digo, pues no me equivoqué de mucho, porque la pluma de Dios escribía la idea de Dios. Entonces estuve muy contento, porque sin tener el conocimiento suficiente, percibí una cierta realidad, porque la estaba buscando, necesitaba algo que me dijera realmente qué es lo más cercano en que puedo comunicar lo que quiere decir Fohat. Y como iremos viendo en el transcurso de la charla, que ya no queda mucho para no cansaros, así que al parecer, en su más interna naturaleza, Brahman no es incognoscible como lo es para Brahman, sino que es un objeto del más elevado conocimiento que el hombre es capaz de adquirir, llegar a Dios. No es distinto a la sustancia o a la esencia de Parabrahman, el inmanifestado, y sin embargo y al mismo tiempo es diferente de él porque tiene una existencia individualizada. He querido repetir este párrafo porque realmente hay que verle la esencia del contenido, de que la doctrina secreta, ella lo comunica, pero no siempre se entiende de esta manera. La infinitud de Parabrahman contiene innumerables logos, o sea que no un solo logos, para Brahman infinidad de logos, Brahman un logos, para Brahman infinidad de logos. Cada logos, cada uno de ellos es la vida espiritual de un universo que se expresa en cada galaxia, en cada sistema solar y en cada planeta dentro de su ilimitado dominio. Dame cuenta, debo el tono de la palabra y se me seca la garganta, que es un contento. El Katha Upanishad, los Upanishads, es la ciencia real de lo que es la vida espiritual mediante la enseñanza de los Vedas. El Katha Upanishad, una de sus escrituras sagradas de la India, expresa esta idea de la forma siguiente. Y dice, el árbol de la eternidad tiene sus raíces arriba en el cielo y sus ramas llegan al suelo hasta la tierra. Es Brahma, el espíritu puro, que en verdad es llamado el inmortal. Todos los mundos descansan en ese espíritu.
y más allá de él nadie puede llegar. El universo entero procede de él y su vida arde a través de todo el universo, pero no puede penetrar en Parabrahman, que es el uno sin segundo. Por eso le llaman el uno sin segundo, porque no hay Dios, no hay dos. En cambio, en el Dios manifestado hay infinidad de dioses, porque cada ser humano es un destello de Dios, es un destello de la luz de Dios, cada ser humano. Por lo tanto, sois un rayo divino de Dios. Como los rayos del sol que ilumina toda la naturaleza y la hace crecer. Se hace una distinción entre el Logos o Brahma como potencialidad eterna dentro de Parabrahman, no fuera sino dentro de Parabrahman. Y ese mismo Logos o Dios manifestado como la divina radiación manifestada, que es la inteligencia que guía todo el universo. Como potencialidad eterna, el Logos o Dios es llamado lo no nacido. Lo no nacido. ¿Por qué? Lo no nacido, porque es eterno. Vosotros sois lo no nacido, porque internamente sois lo eterno. Pero externamente nacéis y morís. Como divina inteligencia activa, manvantárica, estallando desde su estado latente para dar vida y luz al universo, renace en cada manvantara. En cada manvantara, ¿quién es que renace? Me gustaría una respuesta inmediata, porque esto me daría satisfacción en que se ha entendido y se ha comprendido qué es lo que renace, quién es el primer nacido en toda la creación. Brahman, o Dios manifestado. Este es el primer nacido, el primer hijo de la madre Mula Prakriti, o la esencia primordial del universo. Con la diferenciación de que Mula Prakriti tiene lugar un milagro cósmico primordial que también lo he explicado infinidad de veces, pero que no ha calado en profundidad en los seres humanos que lo han escuchado. Porque evidentemente la religión nos explica de distinta manera, y lo que hemos aprendido de niños es muy difícil de desprenderse de ello. Pero es momento de desprenderse de todos aquellos apegos aprendidos desde la niñez, porque ahora somos adultos y hemos de adquirir el auténtico conocimiento que hace crecer al individuo no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. El reflejo de lo no nacido en el aparentemente diferenciado universo, como la divinidad activa creadora o Logos manifestado, ¿veis? O Logos manifestado, el segundo Logos es precisamente el Hijo Divino nacido de la Virgen Cósmica. Es decir, la sustancia anterior a todos los mundos. Es la madre del mundo, es la primera diferenciación de ese rayo que emerge del inmanifestado y que le llamamos Mula Prakriti, que en realidad es el velo de Parabrahman.
¿Por qué es el velo de Parabrahman? No es que esté esto escrito, pero la imaginación también tiene su riqueza cuando la interiorizamos, y eso es lo que he intentado realizar siempre, interiorizar por qué, de qué manera es el velo de Parabrahman, porque no puede entrar en contacto directo con Parabrahman, y entonces lo envuelve. Todo lo que está en los universos se recoge en la noche oscura de lo que es el Pralaya, y entonces como una nube envuelve Parabrahman, y es por esa razón que todo cuanto existe en los universos no tiene contacto con Parabrahman, porque hay el escudo de Mula Prakriti que lo protege. Porque pensar que cuando se recoge Parabrahman, cuando los universos se recogen con todos los contenidos mundiales de todos los universos, que en ellos hay grandes karmas todavía por cambiar. Y estos karmas universales tienen que ser saldados en otro Manvantara. Así como nosotros nuestro karma lo hemos de saldar, si no es en esta encarnación, en otras encarnaciones, en el mundo cósmico, se tienen que saldar en un nuevo Manvantara. Y claro, se recoge todo el karma universal que existe y que debe de ser transformado a su debido tiempo. Esta es la razón por que existe el Manvantara y el Pralaya. La manifestación y el recogimiento en la calma interior, en esta noche oscura, hay la reflexión más profunda en el Pralaya para que todo aquello que kármicamente ha sucedido tengamos el poder y la potencia después de poderlo transformar. En un Manvantara próximo, toda la humanidad habrá crecido de alguna manera, porque no todo lo que ha hecho en esta existencia es malo. Hay aspectos potencialmente divinos que hacen crecer, que la conciencia se manifieste en un próximo Manvantara con muchísima mejor expresión culta y espiritual. Así decimos que el segundo Logos es el divino nacido de la Virgen cósmica. El segundo, es decir, la sustancia anterior a todos los mundos. Y ahora viene lo bueno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Tenéis la mente bien abierta, y esto a mí me gusta. Porque sabéis que haré algo más profundo en la próxima conferencia, porque veo que me entendéis, y esto es importante para mí, porque si no, no me podría esforzar tanto, y lo hago porque vosotros estáis abiertos, y cuando uno está con mente abierta y un corazón transformado y puro, puede perfectamente entender. Porque el mensaje viene del corazón y se transmite a la mente. Y si escuchamos el corazón, la mente también se despierta y se desarrolla. Y volvamos otra vez al tema. Al tener la sustancia manifestada, sustancia espiritual manifestada, es Mula Prakriti, ya lo sabéis, lo he dicho y lo repito. Por madre, la tenemos por madre. No puede tener padre, porque no existía nada en el universo. La primera expresión es de Mula Prakriti, que es la madre, es la sustancia primordial. Solamente existía el espacio, porque el espacio es lo único que queda después del Pralaya, porque en el Manvantara tiene que manifestarse en un lugar. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el espacio. Dice el catecismo oculto, dice, cuando todo desaparece, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que queda? Y dice el discípulo, el espacio.
porque solamente hay el espacio, porque el espacio siempre está presente. Como está presente para vosotros aquí, estáis ocupando un lugar en el espacio. Entonces, no puede tener padre, pues la potencialidad inmanifestada es absoluta y asexuada. No hay sexo, por lo tanto, no puede haber unión por la que de dos surja un tres. De hecho, en todas las cosmogonías antiguas es la madre. En todas ellas, si os fijáis, encontraréis que siempre la primera manifestación es la madre, la que emerge primero de esta oscuridad desconocida. Dentro de su seno inmaculado surge el Hijo o Logos, que se convierte a su vez en el Padre. Este Hijo es el Dios manifestado, o Brahman, el Logos o Verbo, en el cual están contenidas las huestes de las inteligencias creadoras, los hijos de Dios. Es decir, lo que llamamos Padre, Madre e Hijo, que deberíamos decir la Madre, el Padre y el Hijo. Esta debería de ser la forma de explicar primero la primera manifestación de esta diferenciación de lo que es Mula Prakriti. Tendría que ser la Madre, el Padre y el Hijo. Esto es un pack, se llama un pack, que trae consigo, no es que sea un pack, yo le digo, es un pack que trae consigo Mula Prakriti, porque es el contenido de ese universo anterior que se recogió con todas sus cualidades y con todos sus defectos kármicos. Son estas huestes creadoras, estos hijos de Dios, los que colectivamente constituyen lo que llamamos el Logos manifestado, lo que podemos observar. Son rayos átmicos, facetas de lo eterno. ¿Por qué rayos átmicos, facetas de lo eterno? Pues ya sabéis que también a la mónada o espíritu puro, que es aquello que sois realmente, vuestra mónada tiene sus raíces en el logos solar, y el logos solar lo tiene en el logos cósmico, que es precisamente ese logos cósmico, el primer logos, que es el inmanifestado. Estos rayos átmicos, facetas de lo eterno, son rayos del sol espiritual. La acción de las huestes de la inteligencia creadora en la naturaleza. Su actividad dirigente se llama Fohat, el hijo de los hijos. Porque sin Fohat, queridos amigos, nada existiría. Y voy a deciros más, los tres grandes poderes de Dios, o del Logos, dadle el nombre que queráis. Los tres grandes poderes son Prana, Kundalini y Fohat. Con estos tres grandes poderes se construye todo el universo. Por lo tanto, Fohat tiene un trabajo realmente ilimitado. Y para que no os asustéis, para que os vayáis de alguna manera adaptando la idea, Fohat también está en vosotros. Y haréis viendo qué trabajo realiza Fohat. Poder dar una conferencia sobre Fohat sería también muy interesante. Todo lo que voy a decir será poco en relación a lo que es Fohat. ¿Qué es Fohat?
la actividad creadora exterior. Fohat crea todo lo que es materia, porque es el que vivifica todos los átomos y les da la vida. ¿De qué? Pues de los hijos que actúan sobre Pakriti, que es la materia, y que es llamada a veces la luz del Logos, Fohat. Ahora viene y nos dice que Fohat es la luz del Logos. Sin Fohat no existiría la luz, no existiría tampoco la vida manifestada, porque es el que escribe las leyes en la naturaleza. Y antes ya os he dicho que el cuerpo, el ser humano, es la forma más perfecta, con sus leyes inscritas de Brahman o Dios, para que la vida se pueda, o espíritu se pueda expresar la mejor manera posible. El gran problema es que nosotros, a medida que nos alejamos de Brahman o Dios, caemos en la materia, nos alejamos de la auténtica realidad y nos olvidamos de la fuente de la cual procedemos, y entonces, sin darnos cuenta, caemos en la ignorancia de pensar que somos el cuerpo físico. Nos hemos olvidado de la esencia pura del alma que ha reencarnado en este cuerpo. Nos hemos olvidado y entonces pensamos que somos este cuerpo y decimos, bueno, oye, hemos de pasárnoslo lo mejor posible. Como nadie nos ha enseñado en nuestra niñez de que la vida es continuada, entonces pensamos que hay una sola vida. Y entonces lo corriente es que la gente diga, hay que sacarle todo lo que podamos a la vida. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, pues iba a la catequesis porque me tocaba hacer la comunión. Y entonces el don José, que era, pues yo lo tenía por amigo, porque don José, como yo cantaba al coro y era el que era el solista, pues me tenía mucho cariño. Don José, se llamaba don José, pues nos daba la catequesis y nos dijo, polvos sois y polvos convertiréis. Y yo le dije, pero don José, ¿cómo puede ser que lo que yo pienso, que no hay polvo en ello, eso pueda convertirse en polvo? No harás la comunión en este año. Es decir, cuando hay una mente que traspasa lo que es lo corriente, entonces te ponen barreras, porque lo que necesitan es poner barreras. Es como nosotros cuando de alguna manera tenemos la necesidad de alejarnos de alguien que nos está haciendo un poco catalán la puñeta, no sé cómo se dice en castellano ahora, dice, hay que poner barreras, porque también se aprende, pero poniendo barreras, es decir, poniendo una barrera de silencio, poniendo una barrera de escuchar sin decir nada, pero también escuchar porque hay ciertas cosas que nos pueden decir que nos pueden ayudar. Bueno, pues ellos ponen barreras continuamente en este sentido. Claro, y no hice la comunión en don José, pero la hice en otro sitio, pero pasó un problema, porque yo había desayunado y mi padre le dijo a ese nuevo cura, mire que el niño ha comido, y dice, y bueno, ¿y qué? ¿Qué pecados puede tener un niño? Y hice la comunión. O sea que hay distintas clases de curas que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Y podía explicar grandes ejemplos por los que he pasado a través de ellos, de unos que piensan de una forma y otros que piensan de otra, pero eso es tema que cada uno pues ya sabe de qué va. Así, ahora diremos, a ver, perdonad, porque veo que el agua no me hace mucho efecto y mi hija me ha comprado unas pastillas
antiguas, porque a mí me gusta todo lo antiguo, porque yo ya soy antiguo también, que se llaman Juanola, que todos sabéis que las conocéis. Y esto te refresca muchísimo la boca. Lo siento por la grabación, pero es que la necesito. Me pongo una en la boca y esto me refrescará para poderos hablar mejor. Entonces, esa luz del logos, o bien Fohat, esta es precisamente la conexión entre espíritu y materia. ¿Os dais cuenta? Es la conexión de espíritu y materia. El espíritu es el logos colectivo, o Brahman, el ejército de la voz. La materia es Prakriti, es decir, los elementos que se diferencian de Mula Prakriti. Fohat es el poder misterioso por el cual el Logos o Dios actúa sobre Prakriti o materia, impartiendo en ella la vida y la consciencia. Mientras decía esto estaba pensando otra cosa, pero esta cosa se me ha ido. Ya volverá. Que os la quería decir porque lo entenderíais perfectamente, porque estoy convencido que os ha pasado en alguna ocasión. Y Madame Blavatsky, esto ya en la doctrina secreta, ella continúa diciendo: Fohat, el poder eléctrico vital, la unidad unificadora trascendental de todas las energías cósmicas, de los planos invisibles, así como de los manifestados, cuya acción se asemeja a escala inmensa a la de la fuerza de la vida creada por la voluntad en mayúsculas de los fenómenos en lo aparentemente subjetivo, de los fenómenos en de lo aparentemente subjetivo, repito, de lo aparentemente objetivo, y lo impulsa a la acción. Es decir, Fohat nos impulsa a la acción. Por lo tanto, si la acción es coherente bajo las leyes impulsoras de la vida espiritual, Fohat nos impulsa a que podamos realizarlo. ¿Cómo y de qué manera? También lo iremos diciendo. No queda mucho, pero como es domingo y no tenéis nada que hacer, pues aunque pasemos un poco más de tiempo, nos ayudará. Yo por eso escojo el domingo, porque el domingo me puedo explayar un poco más. Fohat está presente en el poder constructivo que se lleva a la práctica, en todo aquello que se lleva a la práctica, en la formación de las cosas, desde el sistema planetario hasta la luciérnaga o la margarita, la sencilla margarita, en el plan de la mente, de la naturaleza y también en el pensamiento divino. Con lo cual está en todo. Es el poder creativo, esta voluntad en mayúsculas que impulsa a que podamos realizar aquello que sabemos que debemos de hacer. Y a veces decimos, es que no tengo la voluntad para hacerlo. La voluntad está a tu disposición, está en la palma de la mano, cierra y actúa. Puedes realizar lo que quieras, porque lo que tú quieres internamente es lo que quiere Dios. No lo que quiere el hombre. El hombre lo que quiere es materializar su mente. Y Dios lo que quiere es que tu mente responda a la vibración de Dios.
sea que las cosas van por ahí y son distintas en la vida de la manifestación. Este logos, esta luz del logos, llamada Fojad, es el origen de toda conciencia y conocimiento, de toda vida y movimiento. La teosofía afirma que el gran ejército de la voz, Brahma, Dios, está activo en todas las cosas y por ello está vivo y consciente. Por lo tanto, la teosofía presenta un modelo del universo en el que la consciencia, esa consciencia se refiere a esa conciencia que está más allá de la mente. Conciencia es lo que está aquí en nuestra personalidad. Somos conscientes, pero no somos conscientes de nuestra propia realidad. Hay que ser conscientes de nuestra propia realidad con un estado de conciencia superior a la mente concreta. Así que esa conciencia desempeña un papel primordial, declarando enfáticamente que hay una energía consciente primordial universal, la luz de Dios llamada Fojad. Y lo vamos repitiendo para que esto entre los átomos permanentes, porque los átomos permanentes serán los mismos en la próxima existencia, y en la otra, y en la otra, porque los átomos permanentes son los que registran vuestro aprendizaje, y después, en el mundo de la divinidad causal, cuna del alma, allí podéis digerir perfectamente todo lo bueno que habéis realizado en esa existencia, porque lo malo no tiene entrada en el mundo de la cuna del alma o mundo causal. Por lo tanto, ahora es la oportunidad de elevar el pensamiento hacia los planos superiores de la mente, que ilumina el universo dentro de la luz de la vida inteligente y consciente, como también anteriormente hemos dicho. Así, todos los reinos de la vida terrestre representan, todos, absolutamente, representan la actividad del Logos creador, del Dios nuestro, del Dios más cercano, del Dios al cual un día u otro lo sentiremos internamente, porque es el que está creando. Y Dios en nosotros también está creando una entidad que responda a la voluntad interna, una entidad o vehículo que responda a la voluntad espiritual que está dentro de cada uno de nosotros y que colectivamente representa la encarnación del Logos o el Verbo hecho carne, según la terminología de los misterios cristianos. Y vuelvo nuevamente a H.P.B. Blavatsky, porque sus aclaraciones son realmente extraordinarias para que las trabajemos internamente. Madame Blavatsky nos lo aclara, es decir, nos lo hace ver con toda claridad, aún más en la doctrina secreta, diciéndonos: el impulso manvantárico comienza con el volver al despertar de la ideación cósmica, porque antes del proyecto hay la ideación cósmica, es decir, la mente universal. Coincidente y paralelamente a la emergencia primaria
de esa substancia cósmica Mula Prakriti, porque es incluso primario esta ideación cósmica de la substancia cósmica Mula Prakriti, siendo esta última el vehículo manvantárico de la primera desde su estado praláyico indiferenciado, porque es lo primero que va a realizar. Primero la ideación. Por eso se nos dice en teosofía que antes que nada Dios crea su campo de evolución donde dará lugar su evolución. Y lo dice de forma y manera que te lo dibuja en una circunferencia. Una circunferencia, y dice, en esa circunferencia se desarrollará el plan de Dios. Pero esa circunferencia no tiene límite, es ilímite, es ilimitada, es el universo entero. Pero nuestra mente no puede comprender ni darse cuenta lo que representa el universo entero. No nos cabe en la mente concreta el universo entero. Pero entonces nos lo aclara diciendo, pero esta circunferencia, queridos hermanos, no existe en ninguna parte. Es hipotética, para que la mente tenga un punto de referencia. Es hipotética, pero el punto raíz que mueve todo lo dicho está en cada uno de vosotros. El punto, Dios, la raíz de donde todo surge, la fuente, está en todas partes. Esto es lo que dice este impulso manvantárico que comienza con el volver a despertar de esta ideación cósmica, es decir, la mente universal. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación. Primero es la ideación y luego es la proyección, el constructor, el arquitecto, como queráis llamarlo. Dios, el creador, es el arquitecto de la masonería y de otras posibles enseñanzas, porque en realidad es el creador, pero es el creador siempre y cuando puedan trabajar las tres unidades, forman una sola y única realidad. Las tres, Padre, Madre, Hijo, los tres son uno. Como Atma, Buddhimanas, los tres son uno, cuya raíz es la unidad monádica. Todo lo que está arriba es abajo, por lo tanto no somos un reflejo de la realidad una. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación, lo cual, mediante un proceso trascendental superior a la consciencia humana, superior a esa consciencia humana encarnada e incomprensible para ella, desemboca en la energía cósmica Fohat. Ya ahí interviene Fohat vibrando a través del cuerpo de sustancia inerte. El Fohat la impele a esta materia inerte hacia la actividad y guía sus primeras diferenciaciones en los 7 grandes planos de la naturaleza o conciencia cósmica. En una ocasión alguien le hizo a Madame Blavatsky la siguiente pregunta: ¿por qué crea para Brahman el universo?
Respuesta de Madame Blavatsky: no me lo pregunte a mí, pregúnteselo usted a Parabrahman. Es como si, por ejemplo, me hicierais una pregunta que yo no puedo contestar y os diría, preguntádselo a fulano. Si me dijerais, ¿cómo puedo yo realizarme espiritualmente? Yo os diría, conócete a ti mismo. Esto sí, porque la verdad para encontrar a Dios es primero conocerse uno a sí mismo. Y cuando digo conocerse a sí mismo, no quiere decir conocer a la personalidad con sus defectos y sus cualidades, sino que estoy diciendo trascender la personalidad y conocer la realidad eterna que mora en vuestro interior. Y sabéis que descubriríais la sabiduría encarnada en vosotros, porque eso que mora en vuestro interior no viene de esta existencia, es el resultado de cientos de vidas y miles de experiencias en el pasado que se han acumulado en sabiduría. Pero la personalidad actual que tenéis en este momento no está preparada para poder expresar esta sabiduría. Por eso se nos dice que antes que nada de pensar en ese Dios interno, tenéis el trabajo de la transformación del carácter, transformar lo negativo en positivo, los pensamientos negativos en pensamientos constructivos, el egoísmo en altruismo, y así sucesivamente. La transformación total del carácter es lo que permite al individuo iniciar sus pasos hacia el interior. No podemos tener resultados en una meditación o en una autoindagación si no hemos hecho el trabajo primero de la autotransformación. La autotransformación es por sí mismo. Nadie va a transformar tu naturaleza humana en divina. Eres tú mismo que tienes que hacerlo. Porque si alguien lo hiciera, el mérito sería para él y no sería para vosotros. Quedaríais igual. Si la autotransformación la hacéis por vuestros propios méritos, el mérito será vuestro y recogeréis las mieles de aquello que habéis realizado. Este es el actual trabajo de la sociedad teosófica. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo y a los dioses, porque no hay otra manera de avanzar. Y cuando entraréis en contacto con vuestra propia realidad, un nuevo mundo se abre ante vosotros, que no será el mundo de las formas, será el mundo de la realidad. No de estas formas evanescentes de la materia, sino otras formas que son divinas y al mismo tiempo que no podéis ver en la actualidad, porque estáis sujetos por el momento, vosotros y yo, a nuestros sentidos físicos, que son 5, y que ya los conocéis. ¿Puedo continuar? Sí. No tardo mucho, ¿eh? Bueno, dice, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo usted a Parabrahman. Sin embargo, siempre hemos de avanzar y esforzarnos, si no en la pregunta, en los resultados que podemos encontrar si pensamos seriamente en esa pregunta. Es preciso aclarar algo. Parabrahman, él no crea el universo. Me parece que ha quedado bastante claro. Parabrahman no crea el universo. Sin embargo, si pensamos seriamente, Parabrahman no diferencia a Parabrahman. No lo puede diferenciar porque él es Parabrahman. Por lo tanto, ¿qué hace Parabrahman? No hace nada. Pues es en realidad el contenedor de todo. No tiene que hacer
en absoluto nada. ¿Quién hace todo el trabajo? El arquitecto, el creador, Dios manifestado. ¿Vais viendo un poquitín que vamos llegando al fin de que Dios manifestado es el gran creador? Y tenemos la gran suerte de que Dios está en nosotros y que lo hemos de buscar, pero no fuera, sino dentro. Hay un diagrama que es fantástico, que no lo tenemos aquí, pero me gustaría algún día, hace tiempo que no lo he presentado, enseñároslo y veríais que estamos en el vértice más lejano de la realidad una. Y que si queremos encontrar la realidad una, hemos de hacer la vuelta, ir hacia adentro. 360 o 180 grados hacia el interior. Porque ahora estamos conectados con el mundo externo. Y hemos de conectar con el mundo interno, aún estando en el mundo externo. Por eso se nos dice que si quieres encontrar a Dios, hay que morir primero. Pero no hay que morir físicamente, no se trata de morir físicamente, se trata de morir de las cosas del mundo, que no hayan apegos ni atracciones por el mundo externo, que el mundo externo está ahí, pero nosotros no pertenecemos al mundo externo, vivimos en él, pero no pertenecemos a él, sino que pertenecemos a la realidad espiritual del mundo eterno. Ahora bien, Mula Prakriti, que como antes hemos dicho es el velo de Parabrahman, es lo que se diferencia. Mula Prakriti es lo primero que se diferencia y se convierte en el universo. Pero no hay nada parecido a la creación tal y como lo entiende la teología occidental, tal y como se nos ha enseñado cuando éramos niños. Es una gran lástima que hayamos perdido el tiempo de esta manera, porque en la infancia se nos han dado enseñanzas que han quedado grabadas en nuestra mente. Pero ahora hemos de tener la voluntad de desprendernos de estas formas que son materialistas para dar a la imagen otro tipo de luz que convierta a una imagen sin forma y repleta de energía, conocimiento y luz. Mula Prakriti se diferencia debido, como antes he dicho o intentado pronunciar, a un karma impagado de los ciclos anteriores del universo, es decir, de otros universos. El karma significa simplemente, y todos lo sabéis, acción y reacción. Esto siempre ha ocurrido así y siempre ocurrirá de esta manera mientras hayan pralayas y manvantaras. Cuando nuestro universo termine su largo manvantara, su día largo, todavía quedarán cosas por hacer. No todo se habrá realizado. No pensemos que cuando se termina el manvantara, todo se habrá limpiado. Todavía quedarán cosas por hacer. Acciones que aún no han tenido sus reacciones, es decir, causas que no han obtenido todavía su efecto kármico en el universo y en los mundos y en los planetas manifestados. Estas necesitarán otras encarnaciones, o reencarnaciones, mejor dicho, universal, en la cual surtan efecto, y este ciclo requerirá otro, y así sucesivamente, porque en realidad nunca empezó y nunca terminará. Porque si decimos que es eterno, no puede tener principio y no puede tener fin. Solamente podemos decir que tiene continuidad.
Esta es la razón por la cual en teosofía se nos dice hay que adquirir esa consciencia continuada, aún teniendo cuerpo físico. ¿Sabéis lo que representa tener consciencia continuada, aún teniendo cuerpo físico? Quiere decir que vuestra consciencia visita otros mundos y trae el recuerdo porque tiene consciencia continuada de esos otros mundos. Pero para tenerla hay que haber practicado lo que antes hemos mencionado, la transformación total y absoluta de nuestro carácter, que hay facetas en él que hieren y hacen daño a los demás. Aunque seamos buenas personas, tenemos defectos en el carácter que deben de ser corregidos por la cualidad contraria. Por lo tanto, ahora, queridos amigos, estoy en la recta final. Ahora sí, ya estamos en la recta final. Pero no quiero terminar esta exposición sin decir que el estudio serio de la enseñanza teosófica es un medio para ejercitar y desarrollar la mente con el fin de afrontar lo que los hindúes llaman el Jnana Yoga y que nosotros llamamos, y me parece que para nosotros es mejor llamarlo así, conocimiento superior. O sea, lo que nosotros llamamos conocimiento superior, en el que se descubren conceptos que, aunque seamos conscientes de ellos, no los podemos expresar, ni siquiera formular como cualquier clase de imagen mental. Porque va más allá de la mente. Y cuando va más allá de la mente, no hay imagen posible, porque la mente crea imágenes rúpicas. ¿Sabéis qué quiere decir? Rúpicas con forma. Y en la mente superior son imágenes sin forma, arúpicas, que quiere decir sin forma. A medida que el tiempo transcurre, estos conceptos se irán transformando en imágenes mentales, así que deberemos estar atentos para no ser engañados con la idea de que esta recién encontrada y maravillosa imagen representa la realidad, porque nuestra mente lo ve claro. Y eso que ve claro nuestra mente es la realidad. Pues no, queridos amigos míos, esto que ve la mente no es la realidad, porque la mente no es la realidad. La mente está entroncada todavía con el mundo material. Esto no es así. Aunque se trabaja seriamente la imagen admirada en un tiempo atrás, en otro tiempo, se difumina, se desvanece y no satisfaciendo al estudiante, finalmente éste la desecha. O sea, que uno es su propio maestro. Necesitáis crear imágenes bellas, enormes, preciosas. Yo me dije a mí mismo, en mis años mozos, bueno, pues ya lo tengo, ya tengo la solución. Voy a imaginar el hombre perfecto en mí mismo. Y si imagino constantemente el hombre perfecto en mí mismo, me convertiré en el hombre perfecto en mí mismo.
pero no había caído que había que tener primero la transformación de los defectos en esa persona. Entonces es posible que adquiriera cualidades elevadas, pero los defectos no desaparecieron. Y os explicaré por qué. No quiero alargarme, pero os explico. Porque solamente existe la energía una. No hay dos energías, una buena y una mala. No existe una energía mala y una energía buena. Existe una sola y única energía que se canaliza entre los seres humanos a través de la mente. Si pensamos en algo negativo, evidentemente el pensamiento responde a ese algo negativo. Y esa energía que podríamos haberla dirigido en algo positivo, la dirigimos en algo negativo. Si la dirigimos en algo positivo, evidentemente hacemos un trabajo eficaz. Ya sabéis que un pensamiento es holíptico, que sale de nuestra mente y tiene una elíptica y vuelve a nuestra mente como un boomerang. Pero en el camino se alimenta de otras mentes que piensan exactamente igual que el pensamiento que ha salido de la nuestra. Y ese pensamiento se alimenta de otras mentes que piensan como nosotros, y finalmente hace ese pensamiento lo que la bola de nieve, que en pequeño la hacemos rodar, y cuando llega al bajo de la montaña ya es una gran bola de nieve y finalmente estalla. Finalmente ese gran pensamiento negativo que hemos realizado vuelve a nosotros. Yo sé que vosotros pensamientos malos y negativos no los tenéis, pero si los tuvierais, pensad que ese pensamiento hará esa elíptica, se alimentará, engordará y volverá a descargarse en vosotros, porque todo pensamiento vuelve a la fuente de donde surgió. Entonces, es fácil comprender que hemos de pensar de una manera constructiva, eficaz y bien, en beneficio de todos los demás, no solamente en nuestro propio beneficio. No pensemos en nuestro propio beneficio, pensemos en el beneficio que podemos transmitir a los demás, y si así lo hacemos, seremos beneficiados. ¿Por qué? Si pensamos en los demás, ¿por qué me voy a beneficiar? Porque somos todos uno. Y aquello que haces a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo, son palabras justas de los maestros de sabiduría. Sin embargo, el estudiante sincero trabajará desinteresadamente y de inmediato llegarán ulteriores destellos sin forma. ¡Cuidado! Si trabaja seriamente en sus meditaciones, en su recogimiento, en ese silencio interior y exterior sobre todo, sin ruido ninguno, estos destellos sin forma, los cuales a su vez se convertirán en una imagen más amplia y más bella que la anterior. Pues entonces, ¿para qué esperar tanto? Empecemos a trabajar y seremos nuestros propios cultivadores, seremos quienes sembrarán nuestras propias semillas y seremos nosotros quien recogerá aquello que hemos sembrado, como dijo Jesús, el hombre recoge aquello que siembra. Con todo este proceso descubriremos o descubrirá finalmente que ninguna imagen de las que pueda tener representará jamás la verdad con mayúsculas. Esta imagen maravillosa se formará y desaparecerá como las demás. Y así el proceso sigue y sigue hasta que al fin la mente y sus imágenes son trascendidas, instalándose ya la consciencia con ese en el mundo de la no forma, pero del cual todas las formas son pálidos
reflejos. Este es el verdadero estudiante de teosofía. Esto es lo que vosotros con el tiempo seréis, estudiantes de la auténtica teosofía o verdad, que se esfuerza en adquirir ese conocimiento superior o Jnana Yoga, el sendero, el verdadero sendero para el estudiante occidental, para que nos facilite, para que sea el poste indicador que nos conducirá a su debido tiempo al auténtico sendero del discipulado. Os doy las gracias por vuestra atención y disculpad que me haya alargado tanto vosotros como los que están en Zoom, pero no tenía otro remedio que transmitiros, porque si no me quedaba cojo en lo que era la expresión del trabajo que he realizado para todos vosotros y sobre todo para mí mismo.